viste el 1% de las mujeres los secretos para verte siempre arreglada y que siempre seas la mejor vestida? Chicas, ¿cómo están? Me llamo Dani, gracias por estar nuevamente conmigo en otro video de moda. Hoy hablaremos sobre qué hacen estas mujeres que siempre se ven elegantes sin importar la ocasión, sin importar dónde están, siempre se ven impecables. Hoy les voy a contar un poco los secretos, hábitos y mucho en qué se fijan, cómo logran tener ese look impecable. Así es, chicas, hay más o menos 1%, si así podemos decir. No es que haya una estadística, pero sí se acerca un poco a ese porcentaje de mujeres que siempre lucen impecables y guapas. Así que vamos a comenzar. Yo creo que el primer punto en el que coincidimos es que ellas conocen su estilo personal. Y así como conocen su estilo personal, también saben que los perfumes y las fragancias son muy importantes y no deben de ser abrumadores. Eso quiere decir que tienen que ser delicados, elegantes. Y cuando estas mujeres elegantes llegan a un lugar, derrochan sensibilidad y un aroma espectacular. Y como saben, hoy les tengo dos fragancias de Dossier. Ya saben que siempre está presente en mi canal y me gustaría, para esas mujeres que quieren alcanzar la elegancia, pues les puedo recomendar Fruity Brown Sugar, que bueno, es, como saben, Dossier es una casa que hace inspiración en fragancias de alta gama. Usa las mejores narices francesas que han llegado a colaborar con estas grandes casas de moda y grandes casas de perfumería. Y bueno, Fruity Brown Sugar es una fragancia que está inspirada en el clásico de clásicos que cualquier mujer elegante utilizaría, y es Moon Paris de Yves Saint Laurent, un clásico de toda la vida. Ya lo sabemos que es verdaderamente la fragancia que ha estado en los tocadores de las mujeres más elegantes del mundo. Es un aroma que contiene bergamota, frambuesa, pera, jazmín, azúcar morena, obviamente pachuli y vainilla. El pachuli le da esa elegancia, la vainilla le da ese toque que nos enamoremos, nos hace regresar a oler Fruity Brown Sugar. Me encanta. Verdaderamente es un aroma sutil y poderoso. Les voy a decir porque lo pueden utilizar perfectamente en el día y en la noche. Para las citas es formidable porque tiene algo sensual, tiene algo empoderado, pero no es un aroma abrumador. Es decir, no va a cansar a la gente y verdaderamente es ese perfume que cuando te acercas quieres seguir oliendo. Como siempre, también me gustaría hacerles una recomendación para hombres, porque estos tips que les traigo hoy también son para caballero. Y bueno, les tengo Fougère Pink Pepper, que Fougère Pink Pepper es un aroma que está inspirado en Guilty de Gucci, que es un aroma también a la par muy sensual. Yo me imagino un hombre guapísimo detrás de esta fragancia, y creo que también es un hombre empoderado. Es un aroma que te empodera, pero también es un aroma que no te cae pesado, que no es cansado. Este aroma verdaderamente sensual, y lo que tiene Fougère Pink Pepper obviamente es pimienta rosa, tiene limón, tiene pachuli, como siempre, lavanda, y es este aroma misterioso y sensual que buscamos en los hombres. Como sabrán, estos dos aromas son ideales si te quieres convertir o si quieres trazar un nuevo camino a un aroma clásico, elegante, pero sensual, que verdaderamente llame la atención, pero sin hostigar. También les recuerdo que Dossier tiene una línea que son los originales, donde podrás encontrar fragancias que ellos mismos crearon, que esto es también muy lindo si tú estás buscando algo exclusivo, algo que no esté por todos lados. Bueno, ahí lo vas a poder encontrar en la parte de los originales. Siempre les dejo los enlaces aquí abajo y yo les voy dando pues cada mes una recomendación si estás buscando, en este caso, algo o un aroma clásico, sensual, elegante, y que puedas utilizar prácticamente toda la vida. Bueno, Dossier tiene magníficos precios, siempre es consciente con los precios, y bueno, lo que me gusta mucho de Dossier es que vas a poder explorar muchos aromas por un gran precio. Así que bueno, continuemos. Algo muy particular que tienen estas mujeres elegantes es que tienen una paleta de colores bastante neutra, es decir, no se van por los colores
de tendencia o los colores de moda, más bien adaptan algún color de moda, pero dentro de los colores clásicos. Es decir, les gusta lo monocromático, les gustan estos colores neutros que pueden utilizar durante toda la vida porque por lo general tienen básicos de armario y también tienen un fondo de armario que lo pueden mover de estación en estación. Así tienen sus básicos sofisticados, pero estos los pueden hacer transitar durante todo el año. Y esto es muy importante porque siempre las vas a ver bien vestidas, sí, en ciertos tonos, no se van a salir nunca a colores estridentes ni neones, pero siempre van a buscar los colores que les quedan. Y esto también es importante porque aparte de los colores, se fijan en que las siluetas les queden bien y ajusten perfectamente al tipo de cuerpo que ellas tienen. Por eso decimos que se conocen perfectamente bien. Chicas, los básicos sofisticados son esas prendas que son básicas, pero son elevadas con estilo. No caen en prendas en tendencia que solamente veremos una temporada y se esfuman. O sea, ellas no les gusta la pronto moda, les gustan las prendas que tienen algo diferente, pero que siempre ese tono diferente radique en que es sofisticado, que se ve elegante, que puede ser cualquier detalle por mínimo que sea, pero que siempre va en dirección a que se vea diferente, pero elegante. Así se fijan en prendas que tienen verdaderamente trabajo en la costura, que tienen algo, pero también en esas figuras que son sobrias y líneas clásicas, rectas y sofisticadas. ¿Cómo vestir muchas veces elegante sin gastar o cómo vestir elegante a diario con accesorios, chicas? Los accesorios siempre van a ser algo que van a acompañar a este 1% de las mujeres. ¿Por qué querrías tú ser de ese 1%? Porque estas mujeres también cuidan, por ejemplo, los accesorios o la joyería que utilizan. No es que tengan tanta, simplemente saben cómo combinarla y por lo general estos accesorios no son ni tan grandes ni tan bultosos, sino son accesorios o joyería elegante que puedes utilizar pues básicamente toda la vida, como serían pues unos pequeños diamantes, algunas perlas, algún collar de perlas que verdaderamente es clásico y lo puedes añadir a cualquier outfit en cualquier momento, inclusive en cualquier temporada del año. Creo que hoy en día los armarios clásicos que tienen este punto elegante y prendas sofisticadas, que no son tan modernos, pues radican verdaderamente en armarios que van a durarte toda la vida. Quiere decir que se tienen que despedir de la moda, para nada. Simplemente es que la base del armario, sus clásicos, sus básicos sean sofisticados y elegantes para que ustedes puedan incluirse en ese 1% que hace una mujer elegante, como pudiera ser Victoria Beckham, como pudiera ser Doña Leticia o como pudiera ser Kate Blanchett. O sea, hay muchas mujeres conocemos todas, Carolina Herrera, la señora Carolina Herrera, que visten verdaderamente sofisticadas y que aquí es donde va el truco. Si tú ves una foto de ella, nunca vas a decir qué pasada de moda está, sino siempre vas a decir qué elegante se ve. Y creo que estas mujeres siempre se ven impecables, siempre traen la ropa bien planchada, porque esto es importante. Todas coincidimos que vestir elegante, vestir bien o crear outfits elegantes no siempre son outfits caros ni gastar mucho dinero. De lo que sí hablamos es que siempre tienes que estar en su modo impecable, estamos diciendo planchadas a su medida. Obviamente sabemos que el lino no puede ser perfecta, pero sí hay calidades de linos que son mejores que otros. Pero en su medida, ir bien presentables y que la actitud siempre vaya por delante, porque ¿cuándo hemos visto una foto de estas mujeres donde no hay actitud? Yo creo que nadie lo hace. Las vemos seguras, las vemos bien paradas, bien plantadas, que caminan con estilo, porque saben que van a ir siempre bien a cualquier lugar. Van a ser siempre un punto de elegancia y no estoy diciendo ni que te tengas que ir a comprar tu ropa Hermes, ni que vistas de Chanel, ni que vistas, bueno, que traigas un Birkin de bolso, no. Estoy diciendo que utilices bien las líneas,
tu estructura, que te conozcas bien, que camines orgullosa de lo que traes y principalmente de lo que eres y con una sonrisa, por favor. Que eso sí puedo criticar, no todas sonríen y la sonrisa es importante. Chicas, espero que les guste este video. Este video me inspiré del tema que ya lo había visto pululando en internet, pero la verdad es que nunca vi el video. Más bien les doy yo mi apreciación de lo que para mí es ese 1% de mujeres. Esas mujeres que se sienten orgullosas de sí mismas, que quieren cambiar, que quieren verse bien y que quieren, la verdad, un armario que me sirva, que pueda funcionar en distintos climas, que pueda funcionar durante todo el año y a través de los años. Díganme ustedes qué opinan de este estilo, ¿les gustaría o son ustedes más modernas? O pues me encantaría saber qué piensan ustedes de este tipo de mujeres. ¿Quieren ser ustedes partes de este porcentaje de mujer? Porque eso incluye buenos hábitos, ejercicio, estar contentas y bueno, muchas cosas más. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Si eres nueva por aquí, me encantaría que te unieras a mi grupo, que te suscribieras y obviamente que aprietes la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subo video. Chicas, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.